Hola. Buenas tardes. Ahora, bienvenidos al Foro de Expertos. Soy Lucía Ibarra, vicepresidenta de Factoría Cultural. Factoría, para los que no nos conocéis, es un vivero dedicado al apoyo del emprendimiento creativo y todos los jueves organizamos aquí unas charlas gratuitas a las 7:30 y bueno, estáis bienvenidos a venir todos los jueves. Para este foro contamos con el apoyo de la Fundación Banco Sabadell y quiero agradecerles de corazón su apoyo. Aquí están con nosotros Sonia Mulero y Carmen Moreno de la Fundación y bueno, os quiero agradecer de verdad vuestro apoyo. Hoy nuestro invitado es Fabricio Santos, que es el director del Fab Lab de la Universidad Europea de Madrid. Él nos va a hablar un poco del milagro de la fabricación digital, ¿no? Cómo ahora nos permite fabricar de una manera personal y cómo cualquier emprendedor con ganas de inventar, de diseñar algo nuevo, puede hacer un prototipado y testar su producto y hacerlo él con sus propias manos. Bueno, de esto nos va a hablar hoy Fabricio. Fabricio es arquitecto, es también instructor del programa de prototipado rápido Fab Academy, que luego nos va a contar un poco en qué consiste. También es socio fundador de CREFAB, la red española de creación y fabricación digital, y es el director del área del diseño, arte y contenidos de la Escuela de Arquitectura e Ingeniería de la Universidad Europea. Bueno, pues darte la bienvenida, Fabricio. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, él nos hablará un rato y luego habrá también un ratito para preguntas, ¿vale? Gracias. ¿Me oís? Ahora sí, ¿no? Vale. Bueno, a ver, gracias a Lucía y a Rosina, que me ha dicho que se tenía que ir, por invitarme a participar en el foro de expertos. ¿Se me oye bien? Bueno, si no hablo alto ya está. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es la fabricación digital y cómo el conocimiento de las herramientas de prototipado rápido están permitiendo que cada uno pueda llegar a hacer su fabricación y hacer de ella una fabricación personal, ¿no? De las creaciones que tiene en mente. Entonces, voy a empezar como por los lugares comunes, ¿no? ¿Qué es un Fab Lab? O también podríamos pensar en qué es Fab Lab, ¿no? Porque más que un espacio, que es lo que podríamos llegar a pensar que es más bien casi un movimiento, ¿no? O por lo menos una forma de entender el pensar haciendo o hacer pensando. Entonces, aquí tenemos la típica foto de lo que sería un Fab Lab con todos los elementos que dispone, ¿no? Entonces, básicamente, un Fab Lab lo que va a tener son una serie de herramientas de fabricación digital, ya sean impresoras 3D, cortadoras láser, fresadoras de control numérico. También hay un apartado donde hay elementos de electrónica, donde también podemos programar y todo ello, como estáis viendo, al lado derecho nos encontramos con una videoconferencia, porque la idea es que no fabriquemos y no creemos aisladamente, sino que eso lo compartamos. Y uno de los motivos es que cada diseño de los que hacemos, lo lógico en un Fab Lab es que esos diseños se queden con el código abierto para que otra persona pueda cogerlo y mejorarlo. Es decir, no se trata de copiar por copiar y tampoco ser, como si dijéramos, cerrados, ¿no? a la compartición de los datos, puesto que siempre puede llegar una persona que, aparte de ayudarnos, puede mejorar. Entonces, los orígenes del Fab Lab están en el MIT. Hay un profesor que se llama Neil Gershenfeld, que es este hombre que está en el medio, ahí sonriente. Y entonces este señor tiene un programa en el CBA, que es el Center for Bits and Atoms del Massachusetts Institute of Technology, y da un curso que se llamaba How to Make Almost Anything, ¿no? Es cómo construir casi cualquier cosa. Entonces, la primera edición, el hombre pues lo petó, porque estaba pensado para 25 alumnos y aparecieron 100 personas.
Porque le decía a la gente, si en este curso me van a enseñar a construir todo lo que se me ocurra, pues es como vaya puntazo, ¿no? Entonces lo que hizo este hombre es objetos no viajan los átomos, sino que viajan los bits. Al final envías el archivo y esa persona con ese archivo digital, con USB, ya se entiende con la máquina y fabrica el mismo objeto. Entonces es como la gran revolución de no tener que fabricar en un lugar y llevarlo a otro. O sea, deslocalizas totalmente la fabricación y encima te permite que, como el código es abierto, lo puedes tunear y adaptar a tu propósito. Entonces, esas palabras clave, ¿no?, de How to Make Almost Anything, aparece lo que sería la Fab Academy y la Fab Foundation. La Fab Foundation, al fin y al cabo, tiene unos propósitos y en modo ONG y vela por el cumplimiento de ciertas normas que se establecieron. Hay un Fab Charter, ¿no?, que dice cómo se debe convivir. Esto empezó con una semilla en 3 sitios. Cuando yo hice la Academy, que ahora os contaré en qué consiste esto del Fab Academy, había 250, al año siguiente 500 y ahora hay proyectados hasta 1000. O sea, como podéis ver, está todo copado. La máxima concentración está en Europa, pero el Fab Lab inicial está en Boston. Entonces, y entonces se habla de todo lo que concierne en torno a la fabricación de fibras. Y hay temas muy sugerentes como, por ejemplo, la economía Fab, ¿no?, de cómo se podría fundamentar en ese trueque del cambio del conocimiento, puesto que si la gente se pone en ese compromiso de la compartición, pues no debería haber un intercambio económico, sino un intercambio de ideas u objetos. Este es un pantallazo de lo que sería mi Fab Academy. Esto queda en un repositorio de estudiantes y puedes acceder, Fab Academy, y desde el año 2010, si no me equivoco, 2011, está recopilado todo hasta el último Fab Academy de 2016. Entonces ahí podéis ver las 18 viñetas que sería cada una actividad. Y al final pues hay que hacer un proyecto. En mi caso yo estoy muy obsesionado con un tema de las mallas o de las superficies que se estiran y vuelven a recuperar su forma. Entonces pues llegué a desarrollar un mecanismo para que un artilugio subiese y bajase como una especie de cúpula, ¿no?
Y bueno, pues esa es como la trazabilidad que se ve de las 18 actividades durante los 6 meses. La verdad que el ritmo es duro, pero es súper interesante porque es que todo esto, además, para poder contarlo, tienes que saber un poquito de web o HTML o hacerlo en formato blog para poder ir contando y documentarlo semanalmente. Entonces, te hace ser muy riguroso a la hora de documentar cada paso del proceso. Yo también solía ser muy obsesivo ya incluso en la carrera, me encantaba hacer maquetas y siempre hacía las fotos, pero no fotos de grabado, sino me encantaban esas fotos de proceso, ¿no? De cómo comenzaba con el cúter y cómo terminaba siendo una maqueta ya un resultado final. Entonces, en ese aspecto pues me ayudó un poco el ser riguroso. Y además hay que compartir, como os he dicho, los archivos. Es decir, que tú entras dentro de uno de esos assignments y te vas a encontrar pues que si el penúltimo es sobre processing, pues te vas a encontrar la definición con la ID de Arduino o lo que sea para poder arrancarlo y a partir de ahí ya eres dueño de tunear lo que quieras. Luego, todo este tema de los Fab Labs, Fab Academy y demás tienen sus momentos, ¿no? Como he comentado antes, pues están los Fab Congress, también están las Maker Faire y, por ejemplo, también está la European Maker Week. Entonces, la foto grandota de la izquierda, que se ve un poco oscuro, es una impresora de 3 plantas de altura. Y esa impresora 3D destruye hormigón. O sea, es decir, que se llegan a hacer cosas muy interesantes y muy bestias. Y la feria de la Maker Faire de Roma, que es donde se construyó donde se montó esta impresora, es la más grande de Europa. Luego también en el mundo tenemos Nueva York, y ahora mismo no recuerdo cuál más es de las más potentes, pero aunque básicamente todas las grandes ciudades tienen su feria. Arriba tendríamos una imagen del Fab 11 que tuvo lugar en Boston. Y ahí abajo tenemos la Maker Faire de Bilbao, que es otra de las potentes que hay en España. Con un artilugio, este sería nuestro tenderete, ¿no? Siempre tenemos muy buen rollo e intentamos acudir a todos los eventos que podemos. Y bueno, vamos siempre con proyectos hechos en la Academy o proyectos que se han hecho durante el curso en la universidad. Y luego, para poder coordinarnos en España, pues ahora mismo hace unos meses, no hace mucho, hemos creado la red española de creación y fabricación digital, que hemos llamado CREFAB. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tenemos? Pues en esta red, al fin y al cabo, los socios fundadores hemos sido gente que dirige algún Fab Lab o algún Makerspace en España, ¿no? Pero la idea es que de todos los expertise que tenemos, es decir, que yo ahora os pueda contar todo lo que sé, ha sido una labor de viajar mucho, de hacer el Academy, de entrar en contacto con muchas personas, aunque en tiempo ha sido muy reducido porque todo lo que estáis viendo... No la enciendas. ¿No se ha apagado? Que... Pero ahora no... Ahí está fuera. Lo escucho yo, pero tú no aquí. Espera, tío. Perdona, Ángeles, que estoy un poco bloqueada. El sonido lo tengo yo lo tengo abierto, pero aquí estás... Aquí. Ahí no, la gente no lo oye. Speakers los tienes cerrados. Si se lo das, si yo veo que el sonido entra limpio, tú ábrelo. Si veo que sigue rompiendo mucho, me da igual. Pero por lo menos lo tengo en streaming. Te miro entonces. No te preocupes, tú hazlo. Vale. Vamos a intentar usar este, ¿vale? Ok. Vamos a probar si entra por el streaming. Hola. Hola. Si entra interferencia personal y si... Vale. ¿vale? Okay. Hola. De todas formas, si hablo alto, ¿me oís? Pues sigo. Vale. Hola. Hola. Vale, ahora sí. Bueno, justo ni adrede. Esto es el ecuador de la presentación. Entonces, básicamente, os he contado muy rápido y luego espero que haya bastantes preguntas y os contestaré encantado
sobre lo que sería la visión de los Fab Labs y qué son, origen y demás. Y ahora ya lo personificamos en el Fab Lab de la Universidad Europea. Entonces, aunque se corta un poquito el título, pero si vais a leer, es curioso porque esto nació en el 2010 y nos llamaban el punto rojo y ahora nos hemos convertido en un Fab Lab. Y dices, ¿y por qué lo del punto rojo, no? Pues porque el puntero de la máquina de corte láser, cuando está en pausa, ¿no? Cuando levantas la tapa para meter un material y cortar, siempre se queda con un puntero. Entonces era la primera máquina que llegó a la universidad en cuanto a fabricación digital. Entonces teníamos simplemente una cortadora láser y 2 plotters de papel, no teníamos más. Luego al año siguiente ya llegó una impresora 3D, poco a poco ya nos calentamos y adquirimos una fresadora CNC de pequeño formato y luego ya llegó todo el barracón de impresiones de 3D que tenemos ahora, brazos robóticos incluido, que ahora os enseñaré. Entonces, el punto fuerte de este Fab Lab es que el proyecto en sí, en nuestra universidad, está dirigido por alumnos, es decir, que son estudiantes que están ayudando a otros estudiantes. En origen, en el 2010, estos estudiantes eran de arquitectura y ahora, en el 2016-17, son estudiantes de cualquier perfil tecnológico. Es decir, tenemos alumnos de diseño, de ingeniería mecánica, de ingeniería informática, de arquitectura también. Entonces, ¿qué nos permite esto? Que ese ecosistema de diferentes backgrounds nos está ayudando a que nosotros habíamos planteado un espacio. O sea, queríamos tener las instalaciones, las maquinotas y que los alumnos las usaran. Pero nos hemos encontrado de rebote con una plataforma de sinergias bestial, porque es que los alumnos empiezan a hablar entre ellos, comparten, preguntan, oye, ¿cómo has hecho esto? ¿Cómo se hace esto otro? Y entonces van mucho, ya nos han superado, de hecho. O sea, los que éramos casi los guías espirituales ahí, ¿no? Los instructores, al final nos han pasado los alumnos. Entonces, básicamente, aquí se ven en las 3 ojos de pez de arriba lo que serían los espacios, ¿no? Tendríamos una zona de control numérico donde están la cortadora láser, las fresadoras. A la derecha del todo tendríamos la zona de impresión 3D y donde tenemos la videoconferencia para poder seguir el Fab Academy y contactar con otros Fab Labs. Y en el centro tenemos, como bien dice, la zona de montaje, ¿no? Es decir, todo sale de la máquina, pero sale en bruto, sale sucio, huele a quemado, hay que pintarlo, hay que lijarlo. Es decir, la fabricación digital no es magia. O sea, al fin y al cabo hay que tener luego un postprocesado y ser cuidadoso con esa parte. Y luego abajo tendríamos la visión de esa máquina de corte láser, la fresadora y la última impresora 3D que ha llegado, que es de gran formato. Bueno, y esto es un vídeo para que veáis las máquinas en movimiento porque yo creo que va a ser más interesante. Voy a darle al play. Ahí está. Vale. Entonces, básicamente, aquí estáis viendo la máquina de corte láser haciendo un grabado, un bajorrelieve para unos botes. Aquí estoy yo en Bilbao cuando era joven y podía acudir a todos los saraos. Ahora ya me he quedado un poco en la retaguardia, en los despachos. Y bueno, con mis paranoias de las mallas estirables. Estos son escáneres, estamos digitalizando el busto de una niña para luego poder imprimir en 3D. Y esto obviamente pues una impresora. O sea, hay cosas que son lugares comunes que estaréis viendo y acostumbrados a ver en la tele o que seguramente tendréis ya alguno en casa o en los despachos en los que trabajéis. Pero sobre todo la impresión 3D quizás el punto fuerte en el que nosotros nos estamos basando en nuestro Fab Lab. Este es un proyecto del que hablaré luego. Hicimos un sello del rey, o sea, un sello de correos de 3 centímetros, lo escalamos 100 veces, hicimos uno de gran formato que mide 3 metros por 2,5. Y esta es la dichosa electrónica y programación de la que os hablaba, que cuando la controlas está muy bien, pero al principio es compleja. Y esas placas que veis, la gracia es que se hacen desde cero en el Fab Lab, es decir, que es que coges un programa, dibujas el circuito, luego lo llevas a la fresadora se come las pistas malas, por decirlo, deja en relieve las buenas, sueldas los componentes, lo conectas a un Arduino, por ejemplo, la IDE del Arduino, y ya cargas el programa que te interese hacer. Es decir,
pones en contacto lo que serían inputs y outputs de sensores con activadores. Entonces esa es la gran revolución. Vale, entonces ahora os voy a hablar de, no sé si son 5 o 6 proyectos en los que hemos participado desde el Fab Lab de la Universidad Europea. Entonces, una de las actividades que hacemos y seguimos haciendo en la medida en la que el tiempo nos deja la vida un poquito es hacer talleres para pequeños fabers, ya sea porque acudimos a colegios, porque los colegios vienen a la universidad o porque acudimos, por ejemplo, al COAM o a Google Campus Madrid. Y entonces lo que solemos hacer siempre, que a los chavales les flipas, así, si flipáis vosotros como flipo yo, pues imaginaros un niño de 6 años cuando ve que le estás escaneando la carita, se la metes a la impresora y en 2 segundos en 20 minutitos tiene su cabecita y se la lleva para casa feliz, ¿no? Pues entonces eso es como el intento de acercarlo a los chavales y sobre todo a la sociedad en general. Porque al fin y al cabo nosotros estamos muy metidos en este mundo, estamos siempre con las máquinas delante, pero somos conscientes de que no todo el mundo lo tiene tan accesible. Y sobre todo porque ahora que las asignaturas que se están metiendo en secundaria, ¿no? Como robótica, programación y impresión 3D, están bastante bien, lo que pasa es que no dejan de ser muchas veces teóricas o los profesores por ahora no están tan cualificados como para poder darlas. Entonces, nosotros también estamos intentando empujar ahí para o poder participar, ayudar o lo que haga falta para ser un apoyo a esa docencia que antes o después va a ser más que obligatoria. Estos son unos trofeos que hemos hecho recientemente para la Bienal Iberoamericana de Diseño, DIMAD, que están justo al otro lado aquí en Matadero, al otro lado del pasillo. Y entonces aquí la curiosidad, bueno, todos los proyectos que os voy a contar los cuento desde el punto de vista de lo que sería el proceso, ¿no? Que es lo que me interesa. Entonces nos dieron un diseño y nos dijeron queremos que los trofeos sean como una especie de bol que tiene lo que sería el premiado, el nombre y del premio en la base del bol. Entonces se pretendía que fuera en impresión 3D directamente, pero claro, ¿qué ocurre? Que, como he dicho antes, que esto no es magia, entonces para que hubiera sido bastante óptima su lectura de la inscripción que hay debajo en impresión 3D, el bol tendría que ser el doble de grande, tendría que ser una palangana. Entonces dijimos, no, pues vamos a jugar a hacer idas y vueltas entre lo digital y lo tradicional. Entonces partimos del diseño que nos dieron e hicimos un bol en impresión 3D. Con ese bol en impresión 3D hicimos unos moldes y contramoldes de escayola y con barbotina llegamos a hacer los boles, los vitrificamos y se lijó y demás. Es decir, bueno, faltan muchas imágenes en todo este proceso porque se tarda bastante en hacer todo lo que os cuento. Y después vuelve a la máquina de corte láser y le rasterizamos la base del bol, como habéis visto antes al principio en el vídeo. Entonces, esa es la gracia de la operación, ¿no? Que no te quedas solo con fabricación digital o solo con procesos tradicionales de artes y oficios, sino que hay idas y vueltas y nosotros tenemos la suerte en la universidad de contar con estas instalaciones, pero en el fondo pues las aprovechamos, las optimizamos para poder hacer estas hazañas. Luego, en este caso, alojamos en la universidad un TEDx y entonces se nos encargó en concreto hacer lo que sería la parte de la escena, ¿no? La escenografía con esas palabras que son muy prototípicas y la gracia de la fabricación digital, ¿no? Aquí en el caso usando fresadoras de control numérico es que directamente la letra que tú has escrito en el archivo digital, que de hecho esto partió de un Illustrator, es el mismo trazado que va a hacer la máquina, la fresadora, cuando se come la madera. Entonces, como podéis ver ahí, era como muy intuitivo saber por dónde iba a circular. Ya lo sacamos, lo pintamos y al final luego queda ahí sobre la escena perfecto. Entonces, como que se pueden hacer cosas con mucho cuidado, mucho mimo y atendiendo a todo el proceso, pero siempre obviamente luego hay que pintar, hay que lijar, es decir, que esa parte tradicional, insisto mucho porque no me gusta cuando veo maquetas que están con el filo quemado, ¿no? A veces sí, se ha hecho en la impresora de corte láser, pero siempre hay que tener un poquito de cuidado en el trabajo. Esto es un trabajo de impresión 3D que hicimos para el programa de Jesús Calleja Volando Voy,
Y la verdad que fue bastante entretenido porque, aparte de que el tío es un cachondo, entonces lo pasamos bastante bien, la gracia fue que nos enviaron los puntos, la nube de puntos, que había recogido un dron que había hecho unos vuelos paralelos sobre unas formaciones rocosas que se llaman los Mayos de Riglos. No sé si lo conocéis, los que sois escaladores, pero es un sitio con bastante importancia dentro del mundo de los escaladores. Entonces, pues ahí tenemos las primeras impresiones, se tuvo que hacer por lotes, la nube de puntos se convirtió en una malla triangulada para poder procesarla en impresión y lo hicimos a escala y terminamos luego pintándolo incluso y quedó bastante realista. Al fondo de la foto en la que estamos ahí de equipo se ven las formaciones rocosas, pero y es que al final pues obviamente es lo mismo, pero a escala, o sea que es bastante fidedigno. Y luego también llevamos impresoras y estuvimos contando cómo es ese proceso de impresión en 3D, ¿no? Que se fundamenta en que tienes el volumen, el software de la impresora lo que hace es, como si dijéramos, lonchearlo por capas y va imprimiendo nivel a nivel hasta conseguir la altura del volumen que has diseñado en 3D. Algo sencillo, pero que nos dio mucha guerra porque luego teníamos ahí en directo el estar terminando las últimas piezas y fue un poco agobiante el ver que fallaba la impresora, porque al final es una ciencia que, aunque las impresoras 3D nacieron en los 80, una cosa así, o sea que llevan ya su tiempo, pero no llegan a estar tan depuradas como para que sea algo fiable al 100%. Es decir, que una de cada 3 impresiones va a fallar. Entonces hay que estar al loro y sobre todo si estás en la televisión, pues agobia mucho más. Esta es una instalación para Mulafest y esta está al cargo de uno de nuestros profesores de fabricación digital de la universidad y en concreto él lidera el club de fabricación digital. O sea, en la universidad tenemos varios clubes, igual que hay de música, de ajedrez, de videojuegos, todo lo que os imagináis, incluso hasta de fórmula para competir con otras universidades, pues tenemos un club de fabricación digital donde hacen este tipo de bichos, ¿no? Si os fijáis en los tentáculos que tiene esta especie de, parece como un pulpo, ¿no? O una rama llena de pequeñas lentejuelas, en las extremidades tiene sistemas electrónicos con arduinos que lo que hacen es interactuar con las personas que se acercan, ¿no? Entonces, con el ruido, con el sonido, con la intensidad de lumínica o incluso con el contacto, pues reaccionaban esos tentáculos. Y todas las escamitas que veis se tuvieron que fabricar una a una, se cortaron en la cortadora láser. Os imaginaros el trabajazo que eso supone. O sea, no sé si eran unas 1000 fichas o incluso más, no tengo ni idea, pero un trabajazo. Y este es uno de los proyectos más grandes, aparte de tamaño, como os he comentado antes, es la impresión en 3D de un sello de Felipe VI, ¿no? Entonces, la curiosidad de este encargo, que nos vino de parte de la Real Casa de Moneda y Timbre, era que en el cambio de escala partíamos de un sello que lo que representaba era un grabado a buril, ¿no? de la cara del rey. Y entonces decíamos, vale, al cambiarlo de escala y que coja tridimensionalidad, ¿no? Pues convertimos esos pequeños puntitos del grabado de buril en pequeños conos, ¿no? Y más conos que tienen una forma troncocónica, como podéis ver en el medio. Entonces, por el formato que tienen y las limitaciones que tienen las impresoras 3D, como habéis podido ver, que tienen formatos de tamaño de cama de 30 por 15, si lo tienen, gracias, pues había que ir loteando por tubitos. Entonces, este trabajo se hizo durante 4 meses de impresión, día y noche, para construir los 4.500 tubos que lo componen. Y luego se maclaban, es decir, no había un tubo igual que otro. Y como podéis ver ahí, pues igual en ese sector simplemente ya puede haber 50 tubos. Y luego ya se va colocando y hacemos este gran puzzle. Pero también, ¿de qué nos sirve esto? Es decir, no es hacer por hacer, sino simplemente poner al límite, testar las máquinas. De hecho, para llegar a este tipo de impresión, estuvimos haciéndolo con brazos robóticos también. Es decir, que probamos muchísimas cosas para llegar a
a este punto. Y el resultado, la verdad, que fue bastante óptimo y como podéis ver ahí, el tamaño de un humano con respecto al sello que estaba colgado es bastante sobrecogedor. Y creo que ya está con esto, es el último proyecto. Así que muchas gracias y preguntadme lo que queráis, por favor. Bueno, como hemos tenido unos problemillas técnicos, vamos a utilizar este mismo micro para las preguntas y se lo pasamos a Fabricio, ¿vale? Así que si alguien quiere preguntar algo, no sé. Por favor. Ese es el gran punto, ¿no? La financiación. O sea, nosotros hemos tenido la suerte de que estaba amparado dentro de una universidad privada, pero hay diferentes iniciativas. Por ejemplo, el nuestro, a fin de cuentas, nació como un servicio al alumno. Entonces servicio al alumno. Entonces, pues igual que tienen otras instalaciones, otros laboratorios, pues era una inversión más. Pero luego tienes otras modalidades como pueden ser de socios, es decir, o membresía, o sea, modo gimnasio, de los que tú pagas una cuota y puedes ir a usarlo las veces que quieras y demás, como puede funcionar Makespace, que están aquí cerquita en Madrid. Entonces, ese es como el hándicap, ¿no? O sea, además, esto trae a colación que en el uso, ¿no? De qué personas pueden entrar, quién participa, quién no, pues al final cada Fab Lab, aunque en el Fab Charter que os contaba antes siempre se dice que tiene que estar abierto al público y demás, pero claro, también hay unas connotaciones que es, ya, pero depende de quién pague la fiesta, pues hay un público u otro, porque si no, o sea, las impresiones que estáis viendo aquí de maquinaria son bestiales, entonces no es tan sencillo. Me acuerdo que una vez me llamaron al Fab Lab un joyero y me decía que estaba interesado en usar una máquina. Yo como, pues encantado y tal, pero claro, me decía, ¿y puedo ir para allá? Y yo le decía, hombre, es que, digo, a ver, esto está pensado para alumnos. Digo, habría que ver de qué manera podemos colaborar contigo, porque tú vas a hacer una producción para luego vender. Entonces, eso en los Fab Labs no está tan del todo concebido. Es decir, tú puedes prototipar, pero luego la fabricación o la seriación ya para hacer un negocio tiene que salir fuera. O sea, esto es para que la gente investigue, invente, es decir, que tengas el prototipado rápido, que es lo que nos interesa a todos. Luego ya la fabricación vendrá por otro lado. ¿Puedo hablar alto? No me gusta el micrófono. ¿Aló? Tengo un proyecto de rehabilitación integral de un cortijo y entonces mi interés es también no sé si es exactamente un Fab Lab, pero de tener las máquinas para producir los materiales de construcción que necesitamos, ¿no? en el sitio mismo. Y después, una vez que la rehabilitación está hecha, pues producir las botellas para el vino, por ejemplo, porque es una hacienda con producción agrícola, ¿no? Y entonces me pregunto cuál es la inversión inicial de este tipo de... Hombre, a ver, la inversión inicial, depende cómo lo planteas. Por ejemplo, una impresora, la más común que estamos acostumbrados a ver, las que son las prusas, las que montas tú mismo, simplemente un buen modelo, o sea, de los modelos ya más estables, son unos 400 euros, una impresora. Pero el problema que tienes es la limitación de la cama. Claro, de escala grande. Por ejemplo, a ver, la última que hemos adquirido nosotros de Wasp, que es una Delta, y ya hace unas impresiones de 60 centímetros por 40 de diámetro, o sea que ya son vasijas curiosas, ya se va, no sé si son 7.000, 8.000, una cosa así. Es decir, que también todo depende. Para montarte algo que puedes hacer varias cosas. El estándar para montar la equipación de un Fab Lab son entre 50.000 y 100.000, para ir con lo básico pelado, porque sobre todo donde más dinero se te va a ir es en el control numérico en la fresadora, pero que también puedes ir a cosas más asequibles. Hay pantógrafos mucho más rudimentarios que valen 4.000 euros, es decir, no hace falta comprarte una de 30.000.
Y luego también la inversión fuerte está en el corte láser. Pero al final y al cabo tienes que ver si lo vas a usar tanto o no, porque a lo mejor tú eres feliz solo con una fresadora de carpintería, es decir, que esto no son máquinas que llevan mucho tiempo en las carpinterías de toda la vida, es decir, que no hemos descubierto la rueda. Pero la inversión básica no creo que bajara de los 50.000 euros. Yo tenía dos preguntas. O sea, una es como más de logística y es qué programas se utilizan para lanzar los modelos a la impresión. Y la segunda es, a día de hoy, ¿cuál es el nivel de precisión que le puedes pedir? O sea, como 1 milímetro, medio milímetro, como, ¿qué nivel de precisión pueden adquirir los modelos? La impresión que puede sacar. Sí. Ok, pues a ver, cada máquina tiene su límite de calidad, ¿no? O precisión. Por ejemplo, para que te hagas una idea, en las impresoras 3D, o sea, igual que las impresoras de papel, o sea, tú puedes elegir la calidad alta, media, baja, incluso le puedes decir la altura de capa mínima o la máxima que quieres. Entonces, en una impresora de 3D, por ejemplo, así de memoria, la altura de capa más pequeña que te permite es 0,1 milímetro. Es decir, que a la vista no lo vas a detectar. Con la uña sí que vas a notar como que rasca, hace cri, 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 y ahí denotas la altura de la capa. Y depende del núcel, de la punta del extrusor, pues puedes ir a 0,4, incluso 0,8 milímetros de espesor. Es decir, ya un cordón casi de 1 milímetro, que es bastante tosco. Pero ¿qué te permite la diferencia de que sea un cordón gordo o fino? Pues el tiempo que se va a tirar haciendo capas, ¿no? O sea, puedes llegar a tener impresiones de días, o sea, de 2 días seguidos y la máquina y dale que te pego. Entonces, la limitación ahí la tienes en la capa que quieras poner tú de altura. Pero vamos, que te digo que de 0,4, que es lo convencional, o 0,45 a 0,1 milímetros, que es la más óptima. Los programas, sí. Pues a ver, cada fabricante tiene su programita. Entonces, lo típico es que si trabajas con una Prusa, por ejemplo, que son las que están en abierto, es que trabajes con Slicer, creo que era, y ¿con cuál más? Slicer, de capador. Y el otro no me acuerdo cuál era. El Repetier, ¿no? El Repetier, sí. Está ahí José Real, que es el actual coordinador del Fab Lab de la universidad, que me lo chiva. Y luego, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con MakerBot, entonces tiene su propio software. Aunque lo tienes en abierto, es decir, no hace falta ni que te lo descargues, simplemente puedes estar a través de Internet, incluso te puedes bajar archivos de Thingiverse, es decir, tienes 3 vías para imprimir en 3D. O diseñarlo desde cero, o coger otro archivo que ya te has bajado de una biblioteca, o bien escanearlo como hemos hecho con lo de los niños, ¿no? Digitalizas con un escáner y para adelante. Esperamos que cada máquina tiene su software. Y cuanto más cara, pues un software con más problemas para, para adquirir la licencia. Pues tenemos impresoras de plástico, que es PLA o ABS, ¿no? ABS es el de las fichas de los juguetes de Lego, que es el más duradero y también se usa en la industria automovilística. Y el PLA es biodegradable, que es fécula de patata. Y eso, pues bueno, plásticos en todos los colores que te imagines. Y luego también polvo, que es una especie de yeso. La composición no la sabemos porque si la supiéramos la fabricaríamos ya nosotros y no lo compraríamos. Pero la de polvo, la impresión, lo que te permite es hacer geometrías muy complejas, pero es súper frágil. Entonces es solo para ver, decir, vale, este prototipo me gusta, me sirve, cambio a otro, pero el material también es carísimo. Entonces el resultado es muy óptimo, pero lo tienes que pagar. Y sobre materiales, sí. Y también, o sea, yo te hablo de los materiales que compramos ya adquiridos. Y también resina. Entonces, resina es mucho más resistente, la geometría también es más compleja, vamos, en cuanto al tipo de diseño que te permite fabricar.
También estamos probando con pastas. Ahora tenemos unos émbolos adaptados al robot para que extruya arcillas y pastas. Y luego, como has visto, esta impresora enorme de Roma está estaban tirando adobe y hormigón, hormigón solo. O sea que realmente, luego también en la Maker Faire de Bilbao conocimos a un chino que estaba imprimiendo, tenía en la punta de la impresora una jeringuilla, porque lo que estaba echando era seda, como los gusanos de seda, de manera que luego eso se quedaba, se endurecía y quedaba como una especie de nidito, ¿no? Como de una urdimbre muy pequeñita más de hecho lo usaba como para filtros, ¿no? O sea que era curioso. Ahí hay gente que... O sea, ahí tienes varias vías, es decir, o lo compras ya hecho, o te pones tú a pegarte con el material, o incluso lo encargas a la carta, porque hay una empresa en Mondragón que lo que hace es que tú le puedes pedir la dureza, la resistencia que quieres que tenga el filamento. Entonces ellos meten nylon, carbono, lo que haga falta, y de hecho tienen extrusores especiales porque eso abrasa o sea, al ir pasando por el extrusor, un extrusor convencional, se lo comería, o sea, lo desgastaría de la resistencia que tiene. O sea que al final los límites, hay mucha gente que está trabajando en la cocina de materiales, ¿no? Que es como la gran madre de todo esto. Incluso hasta gente que está trabajando con materiales biocompatibles. Es decir, ahí el punto es decir, bueno, pues algo que pueda luego meter en el cuerpo humano, al margen de las prótesis o férulas que estamos acostumbrados a ver que se están colocando. Entonces ahí también hay como un camino por recorrer bestial. De cristal también, sí, pero muy tosco. Es decir, al final cae un cordón de vidrio y entonces cuando se queda sólido se ven todas esas bandas que son bonitas o no, pero al final queda la huella de cómo se ha fabricado. ¿Más preguntas? Hola. Desde tu punto de vista, que conoces un montón de fablas y demás, el Fab Lab de la Europea está dentro de la universidad. Entonces supongo que se usa de manera diferente a un Fab Lab que puedas encontrar en un barrio, por ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿qué máquinas se utilizan más, por ejemplo, en la universidad? ¿Qué máquinas crees tú que se utilizan más los profesionales, que son los que tienen más acceso a un Fab Lab de calle, digamos? ¿O qué diferencias hay entre un Fab Lab y otro, por ejemplo, ¿no? Pues mira, te puedo contar el nuestro, obviamente, y el que conozco bien, que es el de León. Entonces, Nuria Robles, que es la que fue mi profesora, no mi instructora, cuando hice la academia en León, ella lo plantea de una manera que tienen los Open Days, ¿no? Directamente, un día a la semana, que era los viernes por la tarde, pues eran puertas abiertas. Entonces acudían niños con padres, o sea, era como si fuera una pequeña fiesta y ahí estaba cada uno trabajando por diferentes grupos de interés. Entonces era muy chulo ver cómo unos estaban trabajando con temas de cohetes, otros estaban trabajando con temas de videojuegos, gente que estaba con impresión 3D. También teníamos bueno, es una compañera ya, porque todas las veces que la vi, que trabaja con tela y con moda. Entonces había como diferentes grupos de interés. Entonces el primer día la gente acudía sin saber nada, porque claro, nadie tiene ni idea de manejar, simplemente es el gusanillo y la inquietud de a ver qué se hace aquí, pero nadie tiene ni idea de lo que se puede llegar a hacer. Entonces, muchas veces te encuentras con gente que sabe diseñar pero no fabricar, gente que sabe fabricar y no diseña nada bien, y luego gente que sabe las dos cosas o gente que no sabe ninguna. Entonces, ¿qué te encuentras en este caso? Pues que y eso nos pasa a nosotros en la universidad, y le pasaba también a Nuria en León, pues que al final lo que haces es plantear cursos de capacitación, de manera que la persona pueda ser independiente en el uso de las máquinas. Entonces, pero adquiriendo, como si dijéramos, unos rangos de lo que sería capacitación, ¿no? Porque poner en manos de cualquier persona una maquinaria de este tipo, pues aparte de ser peligroso por él, pues también luego es caro la reparación. Pero el planteamiento del Fab Lab de León, por ejemplo, está mucho más abierto, está en calle, entonces es más lógico el uso por cualquier persona. Y ahí la verdad que, por ejemplo, se usaban mucho todas las máquinas, o sea, no había un uso más determinado de unas u otras. Y en el caso de el nuestro, que es otro que obviamente también conozco bastante bien,
pues lo que más se usa al fin y al cabo es la cortadora láser. De hecho, hemos llegado a comprar otra máquina para poder dar salida a eso, porque es la más versátil, ¿no? O sea, te permite cortar en espesores muy bajos, lo que sería el costillar de cualquier armazón volumétrico que luego ensamblas y ya tienes el modelo tridimensional que hayas planteado. Y luego una iniciativa muy interesante en Barcelona, que es como ahí estaría casi el Fab Lab madre, ¿no?, de Europa, amparado en el IAC, fueron los Ateneu, que lo que hacían era poner estas semillitas, estos pequeños Fab Labs equipados con lo mínimo en los barrios de la periferia, y conseguían que fuera como el nuevo punto de encuentro de niños y de jóvenes los fines de semana, sobre todo. Entonces, al final, en cuanto a gestión, no sé si han tenido algún que otro problema y no sé cómo ha quedado a día de hoy, pero claro, ya se convertían o emergían como una nueva forma de entretenimiento súper vinculada a lo que sería la educación, ¿no? O sea que también hay diferentes formatos. ¿Dónde podemos consultar? ¿Dónde hay Fab Labs? ¿Dónde te puedes apuntar? Ese tipo de cosas. Vamos, que ahí se puede consultar. En proceso. Vale. ¿Más preguntas? Al fin y al cabo, todo esto que nos cuentas, da igual el sitio donde tú te centres, ¿no? Porque luego todos están comunicados entre ellos. Quiero decir que puedo localizar un sitio que esté más o menos cercano y obtendría las mismas... o sea, podría hacer las mismas cosas que irme a la universidad, mucho más lejano. Claro. Lo único inconveniente, o bueno, matiz más que inconveniente, es la manera en la que ellos tengan a disposición sus máquinas. Es decir, si hay que ser un socio y pagar una pequeña cuota, si hay que acudir a lo mejor en modo abierto o gratuito un momento de la semana en concreto, y sobre todo ver el calendario de actividades que tiene cada uno. O sea, por ejemplo, nosotros, como estamos muy lejos de Madrid, estamos en Villaviciosa, lo que hacemos sobre todo y enfocado para chavales jóvenes y para que vengan sus padres y con quien quieran, es que nosotros llevamos las máquinas, por lo menos las impresoras 3D, que es lo más fácil, a diferentes eventos que haya en Madrid o espacios, ¿no? Por ejemplo, el COAM en Hortaleza y demás, para poder acercarlo. Pero ya te digo que lo suyo es que veas a través de esta página dónde está cada uno, te remitirá a su vez a la página de cada Fab Lab y ahí podrás ver las actividades que proponen y las máquinas con las que cuentan, porque a lo mejor dices, oye, que si me interesa estar imprimiendo en arcilla, pues me voy al que lleva imprimiendo arcilla más tiempo. Entonces eso es lo suyo. Y obviamente estamos todos conectados entre nosotros, pero sí que es verdad que cada uno hace un poco la batalla por su cuenta en el aspecto de apertura o de adquisición de máquinas. Por ejemplo, yo estoy planteando que no tuviera a lo mejor toda la maquinaria o una maquinaria concreta y una de las piezas que tuviera que hacer, si tuviera que hacer con alguna máquina. Te pondrías en contacto, claro, te pondrías en contacto con otro que te diría. Claro. Para ver cómo... Y lo único que cada Fab Lab te diría las condiciones que tiene. En plan de sí, lo puedes usar, pero hay que pagar a esto. O tienes que pertenecer a este tal. O sea, simplemente es operativa, pero vamos, que la idea de que estemos en
le cuentas tu proyecto, oye, estoy interesado en esto, pues nosotros no podemos ayudarte, ve a este, o nosotros sí que tenemos esto, pero complementa con otro, es decir, eso es lo suyo. Gracias. No, todos no. De hecho, nosotros lo hicimos el año pasado, pero este año no lo hemos hecho. Y varía bastante. O sea, por ejemplo, el que siempre lo hace, porque también es el referente, es el de Barcelona, como os he comentado, el del IAC, y tiene 27 inscritos, que es una locura. Pero ahí tienen bastantes instructores y aparte son los que llevan más tiempo y tienen el expertise y las maquinarias. Así que, pero vamos, que varía de un año para otro, varía bastante. De hecho, León, no sé si este año lo sacaba. Sí, sí, o sea, todos los que lo tienen y, o sea, ya sea FabIO o Fab Academy, es decir, las palabras que he puesto en negrita es porque si, vamos, si las pusieras en tal cual, te llevan al programa en sí. ¿Más? Aprovechad. Que se mejoran las máquinas rápidamente. Es lento. El proceso de que mejoren es lo que te comentaba antes, que la impresión 3D lleva mucho tiempo, pero no, o sea, está bastante depurada, depende mucho de la técnica. Por ejemplo, tienes impresoras 3D en dos ejes, ¿no? Cartesianos, se mueven en X, Y y baja la cama en Z. Y luego también tienes las delta, que son 3 ejes y para moverse de un lado a otro lo que hacen es una combinatoria de movimientos con unas correas. Y esas funcionan bastante bien, por ejemplo. Pero ya te digo que no hay... el avance en sí lo puedes encontrar quizá a lo mejor con los materiales. También hay materiales, no solo son rígidos, hay materiales que son gomosos, es decir, son elásticos incluso en sus resistencias, es decir, pero lo que es la maquinaria en sí no hay una revolución bestial. Cambian los formatos, por ejemplo, las primeras impresoras te imprimían 10×10 y ahora mismo ya tienes impresoras que si tienes el dinero puedes imprimir en pues 50×50, ya es una dimensión bastante grande. Sí, con un brazo, sí, sí, sí. Eso lo han hecho. Claro, lo que hacen allí es o bien llevar una grúa pórtico que va escupiendo el material, o bien llevan un brazo y el brazo es el que está puesto siempre en el testero de la construcción y va autoconstruyéndose a sí mismo. O sea, eso es interesante porque ya no es solo la maquinaria, sino el cómo colocas las máquinas o cómo implementas el proceso para que funcione. Has dicho que la impresión 3D lleva mucho tiempo. ¿Cuánto es mucho tiempo más o menos? O sea, el desarrollo, has comentado en la presentación que el desarrollo de todos los Fab Labs ha multiplicado mucho y tal, pero no sé cuándo empezó más o menos, no sé, 2010. O sea, me refiero como el desarrollo o sea, si lo mirásemos a 2 años vista, en teoría de aquí 2 años has comentado que había 1000 en todo el mundo, una cosa así. O sea, si continúa como el desarrollo como que va a haber un boom acojonante. Que en 2 años, me refiero a que en 2 años cada alguien que abra un estudio de lo que sea diseño y todo, ya será como el material, pues como ahora compras una 4 y una 3 a lo mejor, pues vas a comprar tu impresora 3D, vas a comprar tu CNC o A ver, al fin y al cabo, estos laboratorios, los Fab Labs, nacieron para poder tener en un sitio toda la tecnología que te permite hacer casi cualquier cosa. Pero ahora mismo mucha gente ya en los estudios de arquitectura, de diseño, tienen sus impresoras. Incluso estudios con mucha pasta tienen sus cortadoras láser. Entonces, ¿esto qué te está permitiendo? Pues que puedas llegar a aplicarlo a tu diseño y punto pelota, o bien gente que se está dedicando a desarrollar. Entonces, el curso de How to Make Almost Anything, creo que su primera edición la tuvo en el año 1998. Y en el 1998. Y en el 2000 es cuando arrancó todo este tema de los Fab Labs. El Fab Academy, creo que el primero se dio por los 2000 y pocos. Se empezó a registrar todo el proceso con
a través de la plataforma de Fab Academy para tener registrado todos los trabajos de los alumnos desde el 2009, creo que era una cosa así, no sé si 2009 o 2011. Es decir, que estamos hablando de ayer. Y las impresoras 3D, las primeras empezaron en 1980. Muy rudimentarias, pero al fin y al cabo funcionan como un plotter, ¿no? O sea, es una barra, un cabezal y en vez de echar tinta está echando un filamento. Entonces lo único que tiene las condiciones de que tiene que calentar ese filamento para poder extruirse por ese pequeño embudo y ya está. Es decir, que la mecánica en sí, de hecho no ha habido una revolución ni un avance bestial en ello, y siempre tienes la limitación de que el filamento cae por deposición. Es decir, que la gracia, por ejemplo, está en los bolígrafos de Doodle, estos, ¿no?, que sacaron hace poco, que tú puedes pintar, dice, pintas en el aire. Es como, bueno, pintas en el aire es complejo, pero sí que hay gente que coordina bastante los brazos robóticos como para estar imprimiendo en el aire y controlar la caída del enfriamiento. Es decir, que si quiere hacer una recta, el robot imprime haciendo una curva hacia arriba para que cuando caiga se quede recto el filamento al entrar en contacto con la temperatura de la atmósfera. Entonces, hay desarrollos muy buenos. Por eso os digo que hay gente que trabaja en desarrollo de materiales, gente que desarrolla las máquinas y gente que simplemente diseña muy bien y aplica la tecnología. Entonces, ese ecosistema de gente es la que te puedes encontrar en estos Fab Labs, porque suele ser gente que ya, una de dos, o ha hecho este Academy, que tampoco es que te haga súper guerrero, ¿no? Pero la verdad que te da las pinceladas básicas como para poder desenvolverte con cualquier máquina de fabricación digital. ¿Más? Ok, venga, pues vamos ahí a tomar unas cervezas y así alguno que sea más cortado que me pregunte lo que quiera, por favor. Aprovechar. Gracias.